A possible breakthrough on U.S. trade relations with China. Today, Treasury Secretary Scott Bessent says the U.S. has reached a substantial framework of a trade deal with China, which would avoid the U.S. imposing an additional 100% tariff on Chinese imports. The development comes as President Trump is in the midst of a 5-day high-stakes diplomatic trip to Asia aimed at easing trade tensions with Beijing. El patrón de respuesta diplomática entre Estados Unidos y China rara vez cambia de forma abrupta. Cuando esto ocurre, el impacto institucional tiende a ir más allá de la negociación específica en juego. El 12 de diciembre de 2025, las autoridades del Departamento de Comercio de Estados Unidos fueron notificadas de que el Ministerio de Comercio de China suspendería por tiempo indefinido la última ronda de negociaciones sobre la flexibilización de las normas comerciales estratégicas. La comunicación, entregada por canales diplomáticos habituales y redactada en tono técnico, no detallaba los motivos de la decisión, pero utilizaba expresiones que indicaban una reevaluación de la sostenibilidad de los compromisos asumidos. Este lenguaje, poco habitual en negociaciones de este nivel, generó reacciones inmediatas en la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Los documentos internos consultados por los comités del Congreso revelan que, hasta entonces, no había señales claras de retroceso por parte de Pekín. La señal formal de estancamiento fue recibida como un cambio relevante en el curso de un proceso ya marcado por la inestabilidad, pero que se había estado tratando como manejable. El hecho de que la alerta proviniera directamente del organismo responsable de la ejecución de las políticas comerciales y no del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, fue interpretado en Washington como indicativo de que la motivación estaría relacionada con presiones internas de naturaleza económica o sectorial, y no solo diplomática. El episodio representó un cambio técnico, pero perceptible en el patrón de reciprocidad que sustentaba los últimos acuerdos de alivio arancelario. Desde la reunión bilateral celebrada en Busan a mediados de año, la narrativa pública era que Estados Unidos había obtenido compromisos significativos en áreas como insumos tecnológicos, agricultura y cooperación regulatoria. La nueva postura china, aunque no rompe explícitamente estos compromisos, los hace operativamente inestables. En términos sistémicos, este tipo de suspensión abre la posibilidad de que otros dispositivos multilaterales también entren en un estado de revisión informal, lo que afecta directamente a las cadenas de producción globales. La reacción estadounidense, sin embargo, fue contenida. En un comunicado emitido pocas horas después de la confirmación del impasse, la portavoz del Departamento de Comercio se limitó a afirmar que el gobierno de los Estados Unidos sigue comprometido con la estabilidad económica global y espera aclaraciones adicionales por parte de sus socios estratégicos. El uso de fórmulas genéricas en este tipo de declaraciones suele indicar que aún no hay consenso interno sobre el grado de respuesta que se debe adoptar. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. En solo 2 días, consorcios de defensa, proveedores de la industria aeroespacial y redes de logística agrícola iniciaron protocolos internos de evaluación de riesgos. La Asociación Nacional de Exportadores de Granos emitió una nota técnica alertando sobre el riesgo de discontinuidad en la previsibilidad de compra por parte de mercados que históricamente operan con cláusulas de estabilidad cambiaria y volumétrica. El sector agroindustrial, que había registrado una ligera recuperación desde septiembre, basada en las expectativas de aumento de las exportaciones a China, comenzó a informar de cancelaciones anticipadas de contratos y aplazamientos en la renovación de pedidos.
Los datos de movimiento portuario de Houston y Savannah, monitorizados en tiempo real, muestran una reducción abrupta en los pedidos relacionados con los derivados de la soja. Los analistas del sector interpretaron este movimiento como una respuesta anticipada a un escenario de incertidumbre prolongada. La contracción de los flujos logísticos, aunque sea parcial, afecta a las previsiones fiscales y a los compromisos contractuales internos. Las variaciones de este tipo tienden a producir efectos en cadena, especialmente en regiones cuya economía depende directamente de la previsibilidad comercial con los mercados asiáticos. Entre bastidores, en el Congreso, el tema cobró prioridad en las reuniones del Comité de Finanzas y la Subcomisión de Comercio Internacional. Fuentes vinculadas al Poder Legislativo informan que los documentos intercambiados entre los equipos técnicos de la representación comercial y el Departamento del Tesoro indicaban divergencias internas sobre la interpretación de las señales enviadas por Pekín desde octubre. Había quienes consideraban que el discurso chino era excesivamente genérico, pero aún compatible con el calendario técnico. Otros, sin embargo, habían alertado sobre la ausencia de confirmaciones formales en puntos centrales del acuerdo. La divergencia de interpretación interna es ahora objeto de revisión institucional. Hay parlamentarios que defienden la convocatoria de audiencias para determinar si se subestimó la asimetría entre las declaraciones públicas estadounidenses y los documentos oficiales divulgados por China. El temor es que esta desconexión haya alimentado falsas expectativas en el sector privado, con implicaciones presupuestarias y operativas para las empresas que se reposicionaron basándose en proyecciones que no se materializaron. A nivel interno, los miembros del Consejo de Seguridad Nacional comenzaron a revisar los informes de inteligencia económica para tratar de establecer si hubo un cambio estratégico deliberado en la postura china o si la suspensión refleja solo una reconfiguración táctica a corto plazo. El hecho de que China no haya formalizado ningún tipo de denuncia o acusación directa contra Estados Unidos indica que, hasta el momento, se trata de un reajuste no declarado. Esta ambigüedad permite a Pekín mantener un margen de maniobra diplomática mientras pone a prueba los límites de la reacción institucional estadounidense. El reto para Washington, en este caso, es construir una respuesta que no amplifique la inestabilidad ni señale una aceptación pasiva del retroceso de los compromisos. La tensión reside precisamente en este punto: cómo preservar la legitimidad del sistema de acuerdos sin alimentar una escalada de represalias. Este tipo de cambio sutil, pero con potencial para generar reajustes estructurales, requiere un seguimiento continuo. Por ello, análisis como este tratan de ofrecer contexto, precisión y responsabilidad informativa, especialmente cuando las señales aún no se comprenden plenamente fuera de los círculos institucionales. Es en este contexto donde comienza a surgir una convergencia entre múltiples organismos estatales, tanto en Estados Unidos como en instancias multilaterales, en un intento por interpretar con claridad el alcance de la suspensión china y sus implicaciones para la estabilidad normativa del comercio internacional. Es en este contexto que diferentes instancias del aparato institucional estadounidense comenzaron a buscar coordenadas más precisas sobre lo que realmente representa la suspensión china desde el punto de vista sistémico. La primera medida concreta partió de la Comisión de Comercio Internacional, que solicitó a la Oficina del Representante Comercial un mapa detallado de las cláusulas del memorando de entendimiento bilateral que seguían vigentes y las que habían quedado tácitamente en suspenso. Este estudio reveló un patrón de desalineación técnica que se había acentuado discretamente a lo largo de las semanas anteriores.
Algunas obligaciones arancelarias, que antes se interpretaban como suspendidas por buena fe recíproca, estaban siendo tratadas por las autoridades chinas como extinguidas por expiración del plazo. Esta discrepancia semántica, aparentemente burocrática, es suficiente para comprometer la aplicabilidad de disposiciones que exigen una sincronización normativa mínima. A partir de ese momento, quedó claro para los organismos reguladores que la suspensión no era solo un aplazamiento, sino la manifestación de un desacuerdo latente que ahora se hacía verificable en documentos técnicos. A partir de la constatación de que el lenguaje jurídico de los compromisos estaba siendo reinterpretado unilateralmente, el Consejo Federal de Comercio comenzó a actuar conjuntamente con el Departamento de Estado para evaluar el riesgo de que esta postura china pudiera extenderse a acuerdos paralelos aún en fase de implementación. Uno de los principales focos de atención pasó a ser el conjunto de directrices que tratan de la exportación de materiales críticos de doble uso, como el galio y el germanio. Estos elementos, fundamentales para aplicaciones tanto civiles como militares, habían sido objeto de una suspensión temporal de restricciones por parte de Pekín. Con el estancamiento más amplio en curso, los expertos comenzaron a advertir que la suspensión no solo podría expirar sin renovación, sino también volver en un formato más rígido. El Departamento de Defensa, consciente de esta posibilidad, activó sus unidades de monitoreo de la cadena de suministro estratégico y solicitó opiniones sobre la viabilidad de la internalización parcial de los procesos de refinación, hoy altamente concentrados en suelo asiático. El análisis preliminar indicó que, incluso con incentivos, la sustitución total tardaría al menos 5 años en ser operativa, un tiempo excesivo ante un escenario de inestabilidad recurrente. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el tema rápidamente traspasó los límites de la política comercial y pasó a ocupar un lugar en las comisiones de inteligencia y seguridad nacional. El Consejo Nacional de Seguridad Interna convocó, de carácter reservado, reuniones con representantes de la Agencia de Ciberseguridad y de la Administración de Energía para discutir los posibles impactos indirectos en sectores interdependientes. Uno de los puntos abordados fue el riesgo de paralización en el suministro de componentes utilizados en sistemas de telecomunicación avanzados, cuya origen pasa por circuitos productivos parcialmente anclados en China. La alerta emitida por estas agencias no apuntaba a interrupciones inmediatas, pero indicaba que, ante la suspensión de las negociaciones, el grado de previsibilidad de estos flujos se había reducido de forma sensible. A partir de ahí, los departamentos jurídicos de las empresas multinacionales comenzaron a revisar las cláusulas contractuales relacionadas con los plazos de entrega y las sanciones por incumplimiento, anticipándose a situaciones de escasez. Mientras tanto, en el ámbito legislativo, los parlamentarios republicanos y demócratas comenzaron a adoptar posturas de cautela convergente. A pesar de las divergencias habituales en temas de política exterior, hubo consenso sobre la necesidad de retomar el debate sobre la creación de reservas estratégicas de minerales críticos. Un informe bipartidista elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso destacó que la dependencia de un solo país para más del 80% del suministro mundial de ciertos materiales estratégicos constituye un punto ciego operativo del modelo comercial actual. El documento sugería, entre otras medidas, ampliar el alcance de la Ley de Producción de Defensa para incluir incentivos directos a la investigación de sustitutos sintéticos y al desarrollo de tecnología de reciclaje de metales raros.
El informe también proponía una reevaluación de los acuerdos de cooperación con países latinoamericanos y africanos con potencial de explotación minera, como alternativa geopolítica a medio plazo. Este movimiento institucional no se produjo de forma aislada. Los organismos multilaterales también comenzaron a revisar sus proyecciones basándose en la nueva postura china. La Organización Mundial del Comercio publicó una nota técnica en la que llamaba la atención sobre el riesgo de aumento de las denominadas medidas compensatorias indirectas, acciones unilaterales que, sin constituir una violación formal, generan efectos comerciales equivalentes a barreras no arancelarias. La Comisión Europea, por su parte, informó que reevaluaría la elegibilidad de ciertos productos chinos para beneficios fiscales debido al posible incumplimiento del principio de reciprocidad regulatoria. Estas reacciones en cadena indican que la suspensión estadounidense tuvo un efecto catalizador en otros frentes sensibles de la gobernanza económica mundial, especialmente entre los países que habían estado alineando sus políticas comerciales con la estrategia de contención cooperativa en relación con Pekín. Es en este tipo de encrucijada institucional donde se ponen a prueba los límites de la arquitectura normativa global. La disputa no se da solo en el plano comercial. Lo que está en juego es la propia capacidad de mantener acuerdos operativos en entornos de creciente asimetría estratégica. Al suspender un mecanismo que se había utilizado como símbolo de reequilibrio, China señala que está dispuesta a asumir riesgos reputacionales a cambio de preservar su margen de maniobra regulatoria. Este gesto, aunque discreto, tiene repercusiones a múltiples niveles y exige una atención continua por parte de quienes tratan de comprender las consecuencias a largo plazo de decisiones que, a primera vista, pueden parecer meramente administrativas. Para quienes siguen de cerca los movimientos estructurales de la política económica internacional, es fundamental observar cómo decisiones aparentemente técnicas terminan trazando nuevas rutas geopolíticas. Por eso, este espacio se dedica a ofrecer interpretaciones basadas en hechos, con responsabilidad y claridad analítica, siguiendo los puntos de inflexión que a menudo pasan desapercibidos en los ciclos informativos convencionales. Ahora, con los organismos institucionales movilizados y los efectos indirectos comenzando a consolidarse, la atención se desplaza hacia las múltiples interpretaciones posibles sobre el significado político, jurídico y estratégico de este impasse. Es en este terreno donde las disputas cobran intensidad y donde las incertidumbres se convierten en parte estructural de la ecuación. Las interpretaciones sobre el impacto de la decisión de China de interrumpir unilateralmente el mecanismo de facilitación comercial con Estados Unidos siguen siendo muy divergentes. Algunos expertos consideran que se trata de una medida estratégica cuidadosamente calculada, que forma parte de un plan más amplio de reposicionamiento táctico, en el que Pekín busca crear zonas de incertidumbre institucional para preservar su libertad de acción. Desde esta perspectiva, la paralización actual no sería una ruptura definitiva, sino una etapa prevista de contención, utilizada como instrumento de negociación en múltiples frentes, incluyendo la propiedad intelectual, el acceso a tecnologías avanzadas y la reorganización de las cadenas logísticas bajo supervisión local. Esta interpretación encuentra eco entre los diplomáticos atentos a los recientes cambios promovidos por el Ministerio de Industria y Tecnología de China, sobre todo en lo que se refiere a la reestructuración de consorcios públicos y privados para la explotación de minerales estratégicos, ahora sometidos a nuevas normas de control soberano. Otros analistas, sin embargo, entienden el episodio como una señal de transformación cualitativa en la forma en que China
conduce los acuerdos bilaterales de alcance medio. Para este grupo, la suspensión no solo expresa la intención de revisar concesiones anteriores, sino que inaugura un modelo de relación basado en la asimetría deliberada, en el que una de las partes mantiene los beneficios adquiridos mientras limita gradualmente los compromisos más pesados. En este contexto, el actual estancamiento no se considera un caso aislado, sino el resultado de una evaluación institucional china de que Estados Unidos se encuentra en una posición limitada para exigir una reciprocidad efectiva. Los juristas que apoyan esta visión destacan la ausencia de mecanismos coercitivos en los documentos firmados tras la cumbre de julio y la frecuente elección de términos vagos, como prácticas recomendadas futuras y armonización progresiva. El debate se centra especialmente en los efectos de esta suspensión, en la interpretación de otros acuerdos similares. La inseguridad creada plantea dudas sobre la durabilidad de los compromisos firmados sobre la base de garantías no vinculantes, especialmente en sectores de alta interdependencia regulatoria que exigen una confianza operativa constante. Los expertos en propiedad intelectual advierten que, sin un precedente claro de reacción estadounidense, otros socios comerciales podrían sentirse autorizados a revisar unilateralmente cláusulas que hasta entonces se respetaban por conveniencia estratégica. En particular, se teme que mecanismos como las licencias simplificadas, las autorizaciones automáticas y los certificados de origen preferencial sean sustituidos por autorizaciones discrecionales y temporales, lo que generaría inestabilidad normativa. Hasta el momento, no hay consenso sobre cuál debe ser la respuesta de Estados Unidos. Parte del Congreso defiende medidas de represalia explícitas, como la reactivación de aranceles suspendidos o la revisión de autorizaciones en sectores estratégicos, mientras que otros abogan por un enfoque más cauteloso, centrado en la reconstrucción de alianzas multilaterales capaces de ejercer presión diplomática parcial sobre Pekín. A nivel interno, los departamentos jurídicos de comercio exterior estudian escenarios que van desde la aplicación de cláusulas previstas en leyes de emergencia económica hasta la creación de dispositivos legislativos para regular flujos críticos en casos de suspensión sin justificación. El reto es que cualquier medida tiende a generar efectos colaterales relevantes sobre las exportaciones y la confianza de otros socios que mantienen acuerdos similares con Estados Unidos. Mientras tanto, el sector privado ya se está adaptando a la nueva realidad. Los grandes conglomerados han revisado los contratos anticipando que la inestabilidad regulatoria se convierta en un componente permanente del entorno empresarial. Los informes de las asociaciones empresariales indican que en áreas como semiconductores, fertilizantes y equipos de telecomunicaciones, los proveedores han comenzado a exigir cláusulas de renegociación automática ante suspensiones de acuerdos bilaterales. Esto significa que el riesgo de nuevos impases ya se ha incorporado estructuralmente a la planificación empresarial, lo que reduce la eficacia de los compromisos gubernamentales futuros y transfiere parte de la incertidumbre a los inversores y consumidores. Además, hay un efecto más sutil relacionado con la percepción internacional de la fiabilidad institucional. Los expertos en diplomacia económica afirman que, si la suspensión no se responde de manera organizada, Estados Unidos puede ser percibido como incapaz de garantizar el cumplimiento de los compromisos firmados en cumbres de alto nivel. Esta percepción tiene un impacto directo en foros como el Grupo de los 20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y en iniciativas regionales de integración tecnológica. En un sistema en el que el capital circula sobre la base de la expectativa de estabilidad, cualquier señal de fragilidad institucional se traduce en una devaluación de los activos y una reducción de las inversiones a largo plazo.
En un contexto tan interconectado, es poco probable que una sola medida pueda resolver el impasse. Las posibles respuestas abarcan múltiples niveles: diplomático, legislativo y técnico, y los efectos de la suspensión ya están en marcha, alterando las expectativas y las presiones sobre los agentes involucrados. La disputa va más allá de las tarifas o los volúmenes de exportación y alcanza la propia naturaleza del vínculo institucional entre dos sistemas que llevan décadas negociando bajo la lógica de la interdependencia funcional. Cuando esta lógica se rompe, aunque sea parcialmente, toda la previsibilidad institucional se ve sometida a tensión. En situaciones como esta, en las que los resultados siguen siendo inciertos y las interpretaciones siguen siendo divergentes, es esencial seguir de cerca los movimientos institucionales. Este canal sigue acompañando los desarrollos técnicos y políticos de este impasse, ofreciendo un contexto analítico y un compromiso con la información precisa.